Muy bien, ¿nadie va a exponer más? Quedaban 2 grupos pendientes y nadie va a exponer, voy a continuar. A nosotros enseña, pero no sé la compañera va a compartir pantalla. No sé. Muy bien, ya está habilitado para que puedan compartir. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, compañeros. El tema que les vamos a presentar es sobre el marco jurídico guatemalteco. El marco jurídico define los derechos y las libertades de la ciudadanía guatemalteca y organiza el funcionamiento de los poderes públicos. Se establece que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. En otras palabras, el Estado tiene la responsabilidad de proteger y asegurar entornos libres de violencia, donde sus ciudadanos pueden vivir en paz y lograr un desarrollo integral. Estas ideas quedan plasmadas en sus primeros 3 artículos. Artículo 1. Protección a la persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. El artículo 1 establece la igualdad como el tema general, incluidas las minorías, los pueblos indígenas y las personas con discapacidad. Artículo 2. Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República de Guatemala la vida, la paz y el desarrollo integral de la persona. El Estado es el ente encargado de velar por el cumplimiento de las normas. Esto sirve para la protección de la persona y la familia, la realización del bien común, lo cual se logra a través de una organización, delegación y división de poderes. Título 2. Derechos humanos. Uno de los más importantes es el artículo 3. Derecho a la vida, donde nos dice que el Estado garantiza y protege la vida humana, desde su concepción, así como la integridad de la seguridad de la persona. Este artículo es fundamental para disfrutar de todos los demás derechos. Al fin y al cabo, hay que estar vivo para ejercer la libertad de expresión, casarse o tener una nacionalidad. Capítulo 2. Derechos sociales. En la primera sección está la familia. En el artículo 47 se habla sobre la protección a la familia. Promoverá su organización en el matrimonio, la igualdad de derechos de los cónyuges, la paternidad responsable y el derecho a los padres a elegir el número de sus hijos. Sección tercera. Comunidades indígenas. Artículo 66. Protección a los grupos étnicos. El Estado conoce, respeta y promueve sus formas de la vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso del traje indígena en hombres y mujeres. El Estado también debe velar que en estos grupos étnicos no haya discriminación, ya sea por el mismo grupo étnico o los diferentes grupos. Sección cuarta. Derecho a la educación. En esta sección se organiza la libertad de enseñanza. Es obligación del Estado proporcionar y facilitar educación a sus habitantes sin discriminación alguna. También establece
que el fin primordial de la educación es el desarrollo integral de la persona, el conocimiento de la realidad y cultura nacional y universal. Sección quinta, universidades. Les corresponde a la Universidad de San Carlos de Guatemala una asignación no menor del 5% del presupuesto general. El Estado debe promover estos presupuestos a las universidades públicas. A las universidades privadas, que son instituciones independientes, tendrán personalidad jurídica y libertad para crear sus facultades. Les dejo a mi compañero. Siguiendo, tenemos la sección séptima. Salud, seguridad y asistencia social, ubicados en el artículo 93 al artículo 100, donde nos habla sobre el derecho a la salud. Artículo 93, el goce de la salud es derecho fundamental del ser humano sin discriminación alguna. Esto quiere decir que el gobierno tiene la obligación de darle un servicio de salud a todo el pueblo sin discriminación, solo por ser personas de origen étnico o de origen maya. A todas las personas se les debe atender de igual manera. Sección octava. Relacionada al trabajo, ubicada del artículo 101 al artículo 106. En el artículo 1 nos dice derecho al trabajo. El trabajo es un derecho de la persona y una obligación social. El régimen laboral del país debe organizarse conforme a principios de justicia social. Todo ser humano tiene derecho a una oportunidad de trabajo sin importar su condición. Y ubicado en el artículo 102, derechos sociales mínimos de la legislación del trabajo, son derechos sociales mínimos que fundamentan la legislación del trabajo y la actividad de los tribunales y autoridades. Derecho a la libre elección de trabajo y a condiciones económicas satisfactorias que garanticen al trabajador y a su familia una existencia digna. Todo trabajo será equitativamente remunerado, salvo lo que al respecto determine la ley. Igualdad de salario para igual trabajo prestado en igualdad de condiciones, eficiencia y antigüedad. Obligación de pagar al trabajador en moneda de curso legal. Sin embargo, el trabajador del campo puede recibir a su voluntad productos alimenticios hasta en un 30% de su salario. En este caso, el empleador suministrará esos productos a un precio no mayor de su costo. Inembargabilidad del salario en los casos determinados por la ley. Los implementos personales de trabajo no podrán ser embargadas por ningún motivo. Sección novena. Trabajadores del Estado, ubicados del artículo 107 al artículo 117. El artículo 107, trabajadores del Estado. Los trabajadores del Estado están al servicio de la administración pública y nunca de partido político, grupo, organización o persona alguna. Las relaciones del Estado y sus entidades descentralizadas o autónomas con sus trabajadores se rigen por la Ley de Servicio Civil, con excepción de aquellas que se rijan por leyes o disposiciones propias de dichas entidades. Los trabajadores del Estado o de sus entidades descentralizadas y autónomas que por la ley o por costumbre reciban prestaciones que superen a las establecidas en la Ley de Servicio Civil, conservarán ese trato.
Sección 10ª. Está ubicada, sección 10ª, régimen económico y social, ubicada del artículo 118 al artículo 134, donde nos dice que el régimen económico y social de la República de Guatemala se funda en principios de justicia social. Es obligación del Estado orientar la economía nacional para lograr la utilización de los recursos naturales y el potencial humano para incrementar la riqueza y tratar de lograr el pleno empleo y la equitatividad distribución del ingreso nacional. Capítulo 3. Capítulo 3, deberes y derechos cívicos y políticos, redactados del artículo 135 al 137. Deberes y derechos cívicos son derechos y deberes de los guatemaltecos, además de los consignados en otras normas de la Constitución y las leyes de la República, los siguientes: servir y defender a la patria, cumplir y velar porque se cumpla la Constitución de la República, trabajar por el desarrollo cívico, cultural, moral, económico y social de los guatemaltecos, contribuir a los gastos públicos en la forma prescrita por la ley, obedecer las leyes, guardar el debido respeto a las autoridades y prestar servicio militar y social de acuerdo con la ley. Capítulo 4. Limitación a los derechos constitucionales, ubicados en el artículo 138 al artículo 139. En las limitaciones a los derechos constitucionales, es obligación del Estado y de las autoridades mantener a los habitantes de la nación en el pleno goce de los derechos que la Constitución garantiza. Esto quiere decir que la autoridad o las autoridades tienen el deber de hacer cumplir nuestros derechos conforme a la ley. Sin embargo, en casos de invasión de territorio, de perturbación grave de la paz, de actividades contra la seguridad del Estado o calamidad pública, podrá cesar la plena vigencia de los derechos a que se refieren los artículos 5, 6, 9, 26, 33, primer párrafo del artículo 35, segundo párrafo del artículo 38 y segundo párrafo del artículo 116. Título 3. El Estado, capítulo 1, el Estado y su forma de gobierno. Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Esto quiere decir que como guatemaltecos, el gobierno tiene la obligación de hacer validar nuestros derechos, como mencionábamos en otro caso, pero al igual de saber que nosotros como habitantes de Guatemala no podemos ser sometidos a gobiernos de otros lugares. Y Guatemala, como comentábamos, es un estado libre e independiente, así que no puede ser sometido a regímenes de otro país o leyes de otros lugares. Capítulo 2, nacionalidad y ciudadanía. Ubicadas en el artículo 144 al artículo 148. La nacionalidad de origen son guatemaltecos de origen, los nacidos en el territorio de la República de Guatemala, naves y aeronaves guatemaltecas y los hijos de padre o madre guatemaltecos nacidos en el extranjero. Se exceptúan los hijos de los funcionarios diplomáticos y de quienes ejerzan cargos legalmente equiparados. A ningún guatemalteco de origen
puede privársele de su nacionalidad. Capítulo 3. Relaciones internacionales del Estado. Ubicados del artículo 149 al artículo 141, donde nos dice que Guatemala normará sus relaciones con otros estados de conformidad con los principios, reglas y prácticas internacionales con el propósito de contribuir al mantenimiento de la paz y la libertad, al respeto y defensa de los derechos humanos, al fortalecimiento de los procesos democráticos e instituciones internacionales que garanticen el beneficio mutuo y equitativo entre los estados. Título 4. Poder público, capítulo 1, ejercicio del poder público, ubicados del artículo 152 al artículo 156, donde nos dice que el poder proviene del pueblo. Su ejercicio está sujeto a las limitaciones señaladas por esta Constitución y la ley. Ninguna persona, sector del pueblo, fuerza armada o política puede arrogarse de su ejercicio. Capítulo 2. Organismo legislativo, sección primera, Congreso. Artículo 157, potestad legislativa e integración del Congreso de la República. La potestad legislativa corresponde al Congreso de la República, compuesto por diputados electos directamente por el pueblo en sufragio universal y secreto, por el sistema de distritos electorales y listas nacionales para un periodo de 4 años. Pudieron ser reelectos. Artículo 158 al artículo 164. Sección segunda. Atribuciones del Congreso. Corresponde al Congreso de la República abrir y cerrar sus periodos de sesiones, recibir el juramento de la ley al presidente y vicepresidente de la República, al presidente del organismo judicial y darles posesión de sus cargos, aceptar o no la renuncia del presidente o del vicepresidente de la República. El Congreso comprobará la autenticidad de la renuncia respectiva. Dar posesión de la presidencia de la República al vicepresidente en caso de ausencia absoluta o temporal del presidente. Conocer con anticipación para los efectos de la sucesión temporal de la ausencia del territorio nacional del presidente y vicepresidente de la República. En ningún caso podrán ausentarse simultáneamente el presidente y vicepresidente. Elegir a los funcionarios que, de conformidad con la Constitución y la ley, deban ser designados por el Congreso, aceptarles o no la renuncia y elegir a las personas que han de sustituirlos. Artículo 166. Interpelaciones a ministros. Los ministros de Estado tienen la obligación de presentarse al Congreso a fin de contestar las interpelaciones que se les formulen por uno o más diputados. Se exceptúan aquellas que se refieren a asuntos diplomáticos u operaciones militares pendientes. Artículo 167 al artículo 173. Sección tercera. Sección tercera, formación y sanción de la ley. Ubicados en el artículo 174 al artículo 181. Artículo 174. Iniciativa de la ley. Para la formación de las leyes tienen iniciativa los diputados al Congreso
el organismo ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Tribunal Supremo Electoral. Capítulo 3. Organismo ejecutivo, sección primera, Presidente de la República. Ubicada en el artículo 182 al artículo 189. Artículo 182, Presidente de la República e integración del organismo ejecutivo. El Presidente de la República es el jefe del Estado de Guatemala y ejerce las funciones del organismo ejecutivo por mandato del pueblo. El Presidente de la República actuará siempre con los ministros en consejo o separadamente con uno o más de ellos. El Comandante General del Ejército representa la unidad nacional y deberá velar por los intereses de toda la población de la República. Artículo 183. Funciones del Presidente de la República. Sus funciones son cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, proveer a la defensa y a la seguridad de la nación, así como a la conservación del orden público, ejercer el mando de las Fuerzas Armadas de la nación con todas las funciones y atribuciones respectivas, ejercer el mando de toda la fuerza pública, sancionar, promulgar, ejecutar y hacer que se ejecuten las leyes, dictar las disposiciones que sean necesarias en los casos de emergencia, presentar iniciativas de la ley al Congreso de la República, ejercer el derecho de voto con respecto a las leyes emitidas por el Congreso. Sección segunda. Vicepresidente de la República, ubicada en el artículo 190 al 192. El vicepresidente de la República ejercerá las funciones de presidente de la República en los casos y forma que establece la Constitución. Será electo en la misma planilla con el presidente de la República en idéntica forma y para igual periodo. El vicepresidente deberá reunir las mismas calidades que el presidente de la República, gozará de iguales inmunidades y tiene en el orden jerárquico del Estado el grado inmediato inferior al de dicho funcionario. Sección tercera. Ministro de Estado, ubicada del artículo 193 al artículo 202, donde habla sobre ministro para el despacho de los negocios del organismo ejecutivo. Habrá los ministros que la ley establezca con las atribuciones y la competencia que la misma le señale. Sobre el tema de la constitución política, hay aún más temas por hablar, más secciones, pero por el momento hablamos de las principales y básicas que se podrían llamar, y esta ha sido nuestra presentación. Gracias. Muy bien, gracias. ¿Algún otro grupo que vaya a participar? Si no, aquí concluimos con los temas. Señora, nosotros. Muy bien, demos inicio, por favor, y donde nos quedemos, ahí vamos a terminar. Señor, no sé si ya se ve. Señor. Está cargando. Ya es visible. Muy bien, señor.
Eh, Buenas tardes a todos, compañeros de diferentes carreras y de grado también. Y buenas tardes, señor. A nosotros nos tocó exponer el respeto a las diferencias pluriculturales y multilingüísticas. Bueno, a conclusión de lo que yo entendí sobre el tema, bueno, es que se refiere a que nosotros, como seres humanos, debemos de tenerles un respeto a cada una de las personas, aunque sean de diferente raza, cultura o religión, aunque tengan diferentes tradiciones, costumbres o creencias, todos somos iguales. La pluriculturalidad es algo único en cada uno de nosotros. Es parte de nuestra identidad y debemos de tenerla constante en nuestro diario vivir. El acuerdo de paz fue el primer reconocimiento acerca del carácter de pluricultural y multilingüística en el país. Muchos de los gobernantes en Guatemala querían que solo existiera monocultural y monolingüística. Ellos no querían que Guatemala estuviera en un mejor desarrollo, se le puede decir. Ellos querían dominar a los indígenas para que solo existiera un idioma, lo cual es el castellano. Pero poco a poco se dieron cuenta de que en realidad era imposible que solo existiera una cultura y un idioma, pues ya que en realidad existen 4 pueblos, los cuales son, bueno, el ladino o mestizo, garífuna, xinca y maya. El país ya es considerado plurilingüístico, ya que se hablan 25 idiomas, el castellano, el garífuna, el xinca y 22 idiomas de ascendencia maya. Dejo el tiempo a mi compañera Vivian. Compañeros, yo les voy a hablar acerca de qué es eh, el de las diferencias culturales y multilingüísticas. Se refiere a que nosotros como seres humanos debemos de tenerles un respeto a cada una de las personas, aunque sean de diferente raza, cultura o religión, aunque tengan diferentes tradiciones, costumbres, creencias, todos somos iguales. La pluriculturalidad es algo único en cada uno de nosotros, es parte de nuestra identidad y debemos de tenerla constantemente en nuestro diario vivir. El respetar las diferencias pluriculturales y multilingüísticas es uno de los movimientos a nivel mundial más importante para fomentar la igualdad de las distintas culturas y etnias. Casi la totalidad de los pueblos latinoamericanos cuentan dentro de su territorio con etnias que presentan diferencias lingüísticas, físicas y culturales. El respeto a las diferencias es fundamental para que los derechos humanos puedan alcanzarse. Estos derechos deben ser protegidos, fomentados y puestos en práctica de inmediato. El respeto a las diferencias no debe ser una utopía. Cada día son más los países que se suman a derribar las diferencias y condenar los abusos o delitos radicales y cualquier acto discriminativo con penas de cárcel y multas considerables. Es la efectiva equidad entre hombres y mujeres en el empleo. Parecen al rigor de las normas como algo concreto, como si la igualdad estaría a un paso de ser hecho, pero en realidad, con estadísticas e informes que lo avalan, demuestran que queda mucho por hacer para una equidad de género. Los dejo con mi compañero. La equidad debe darse en los siguientes ámbitos. A continuación los dejo con mi siguiente compañero. En lo laboral, Guatemala es un país pluricultural y multilingüe con la más alta tasa de población indígena del continente. El respeto a las diferencias laborales y la efectiva equidad entre hombres y mujeres
aprecian el rigor de las normas como algo concreto, como si la igualdad está ya a un paso de ser hecho. Pero en realidad con estadísticas e informes que se evalúan la situación queda mucho por hacer para una equidad en el empleo. Es decir, que aún falta erradicar esos pensamientos de que por tener diferente religión o por ser indígenas no podemos realizar lo que las demás personas. En conclusión, en lo laboral aún no hay un respeto a las diferencias pluriculturales en Guatemala. Gracias. Le dejo el tiempo a mi siguiente compañero. Étnicos. Es el grupo humano que comparte una historia y costumbres, y cuyos miembros están unidos por una conciencia de identidad. De esta definición se desprende que una etnia implica un grupo étnico. Les dejo con mi siguiente compañera. Social. Lo social. Cada persona comparte una serie de ideas y símbolos que les ayuda a entender, actuar de forma apropiada. Están desarrolladas las actividades propias de grupos. En este sentido, el individuo el encargado de promover y aportar el conocimiento y la práctica donde se facilite la participación y fortalecimiento de los factores sociales con equipo, género y ético y social. El socialismo es una economía política que define principalmente en un sistema social económico. Existen diferentes formas de igualdad dependiendo de las personas y de la situación social. Ya. El siguiente. Sí. Ahora les voy a hablar sobre diferencia multilingüística. En Guatemala es un país lleno de diversas culturas lingüísticas. Nuestra población está constituida por los pueblos mayas, xinca, garífuna y ladino mestizo. Los idiomas mayas en Guatemala conforman una familia de alrededor de 22 idiomas, con otras estructuras propias. Todos los idiomas tienen una historia común, ya que decide el idioma maya madre llamada protomaya, el cual se inició en 4000 años antes de Cristo. Cuando nosotros hablamos de cultura, estamos hablando de una gama de elementos que están dentro y cómo se relacionan, se vinculan en cuanto a la cosmovisión de nuestros pueblos mayas, de cómo vemos la vida, de cómo nosotros hacemos los agradecimientos de que cómo nosotros hacemos ese match con la naturaleza. Entonces la vinculación de todos los elementos culturales es de suma importancia para nosotros, y que los idiomas mayas, a través de ellos van nuestras ideologías, cosmovisión, y todo se mueve así lingüísticamente. El Estado de Guatemala tiene la obligación de cumplir con el reconocimiento, respeto, promoción, desarrollo de la utilización de los idiomas mayas, siendo estos achí, acateco, huacateco, chalchiteco, chortí, chuj, itzá, ixil, jacateco, cachiquel, quiché, mam, mopan, pocomam, pocomchi, canjabal, cachi, zacapulteco, Sicapense, Ticheco, Sutojil y Uspanteco. La enseñanza de un idioma maya dentro de los centros educativos de Guatemala es importante para dos cosas.
número 1 en los establecimientos de la población indígena. Obviamente necesitamos aprender su lengua, aprender nuestra lengua materna porque desde hace mucho tiempo nosotros hemos sabido las personas cuando les habla en su idioma materno se pueden desarrollar mejor y de hecho también es un derecho constitucional de nosotros como guatemaltecos. Número 2, las personas en cambio no son mayas, que no pertenecen a ninguna comunidad indígena. También es importante que aprendan porque al final de cuentas los idiomas mayas no son únicamente para los pueblos mayas. Si vemos en la actualidad que el idioma, cuando la enseñanza en la educación solo se da en el nivel primario y básico, los restos de la Academia de Lenguas de Guatemala es ir posicionando de que el idioma no solo se da hasta el nivel primario, hasta el nivel básico, sino que se dé en el nivel universitario. Afecto que una de verdadera educación bilingüe adicta. De lleno hablar el idioma maya viene de trato a través de